seguimos en Hashtag Internacional hablando de numeral elecciones decisivas y estábamos discutiendo el tema del voto en blanco. Nos habíamos quedado, Iván, hablando de la experiencia francesa. Si había habido un debate sobre el voto en blanco, ni Chirac ni Le Pen. A ver, ¿qué pienso yo muy a mano alzada? En principio el voto en blanco es una opción legítima, contemplada por la democracia. Es un voto militante y que se revela contra lo que alguien considera son las faltas, es la falta de opciones que puedan hacer diferencias en términos de lo que uno considera es un sentido sensato de país a futuro. ¿Qué puede haber estado sucediendo en Colombia? En parte pienso que hay un voto en blanco coyuntural y que tiene que ver, no sé, con la suciedad de la campaña, con el desencanto que genera para algunos que no miran con mucho detalle la diferencia en la calidad de la suciedad. Personalmente creo que es bastante más tramposo lo que se hizo desde la campaña de Zuluaga, bastante más delicado, pero entiendo que hay gente que dice eso todo es lo mismo, eso justifica un voto en blanco. De otro lado, hay posturas como la de el Robledo, que se remite como a una visión muy estructural de país y piensa que Zuluaga y Santos representan una opción idéntica en términos de desarrollo del capitalismo y cometen el error craso de creer que fenómenos como que diferencias como la diferencia entre la guerra y la paz son irrelevantes. Las vuelven espuma, las vuelven superficie y se les pasa por alto algo central, y es que la fractura que hay entre la guerra y la paz es más infraestructural y más profunda que las entelequias teóricas que pueda uno construir en términos de que representan el mismo desarrollo capitalista. Allí yo creo que se le fueron las luces al senador Robledo. Hay, por supuesto, otro voto en blanco que está muy asociado a la arrogancia moral de algunos, en el sentido de decirse es que corruptos son todos, allí no hay grandes diferencias, nosotros los puros de corazón, los ciudadanos impecables de Rafael del Águila, expresamos nuestra indignación a través del voto en blanco, y todas estas son fórmulas que finalmente no están, a mi juicio por lo menos, entendiendo el dramatismo de la coyuntura, entendiendo que no se trata ni siquiera de practicar una filosofía de mal menor entre dos candidatos que parecen en muchos sentidos no representar opciones distintas, que de lo que finalmente se trata es de optar en los términos de un abismo claro y profundo, como es el del bien de la paz y el mal de la guerra, y que realmente en la coyuntura actual optar por la prolongación de la guerra y por una solución puramente militar a la guerra en los términos en que está implícita en el modelo de la campaña Zuluaga-Uribe puede ser desastroso para el país. Claro, pero de eso, Iván, estábamos hablando fuera de cámara. Elecciones en la mitad de un proceso de paz, ¿significa necesariamente que se acaba el proceso de paz? Y digan lo que digan los candidatos, Frédéric. No, o sea, hay experiencias internacionales que sí, o sea, no hay reglas, no hay teoría, no hay modelos, digamos, que permiten llegar a una conclusión en un sentido u en otro sentido. En algunos casos, por ejemplo, el caso de Israel, cuando Netanyahu en 96 fue elegido primer ministro, que ganó en contra de Shimon Peres, pues eso significó una ruptura de lo que se había adelantado con los acuerdos de Oslo y toda la implementación. Y eso sí paró bastante, digamos, todo el proceso. Pero en otros países las elecciones no representaron una ruptura, no fueron, digamos, causa de
Incluso ruptura. cuando hay cambio de partido en el poder. Incluso cuando hay cambio. Por ejemplo, en El Salvador, bueno, es un poco diferente, pero los diálogos empezaron en 88, digamos. Las negociaciones oficiales más tarde. En 89 está elegido Cristiani, que es el partido de... En aquella época se llamaba extrema derecha. El fundador de la Arena era el Dubuisson, que era un, digamos, de extrema derecha, como lo podríamos calificar hoy en día. Duarte, que era el presidente, era de la democracia cristiana. Entonces pasamos de la democracia cristiana a partido Arena Nacionalista. Y Cristiani es el que va a negociar la paz con el FMLN. Entonces obviamente es un contexto diferente, pero digamos que no hay una regla que dice si es un partido más de derecha, más guerrerista, entre comillas, necesariamente se va a acabar un proceso de paz. Entonces ahí en Colombia yo matizaría un poco también lo que dice Iván, porque yo sí creo que un proceso de paz tiene mayor posibilidades de concretarse con el que ha empezado el proceso, es decir, con Santos. Sí, hay mayores, pero tampoco creo que hay una imposibilidad absoluta de que si es Zuluaga presidente, se va a acabar totalmente ¿Le el proceso parece si de paz. hablamos entonces de poner el tema de paz y guerra en claro sello es muy complicado? Yo pienso que el tema de paz, como los temas de política exterior, son políticas de Estado a largo plazo. Cuando politizamos un tema de paz es muy complicado. ¿Por qué? Yo soy guerrillero y negocio con él, pero sé que puede ganar en las próximas elecciones. Yo no voy a negociar con él sabiendo que vienes tú y no vas a seguir negociando. Eso es lo grave del problema colombiano, que se politiza un proceso de paz que debería ser un tema de Estado a largo plazo. Gobierne Pedrito, Juanito y María, el proceso de paz sigue. Aquí nunca ha estado claro eso. Lo mismo la política exterior. Si yo fuera presidente, pongo los barcos en el meridiano frente a Nicaragua. No, aquí se discute como asunto de campaña temas de política exterior y temas de paz. Y eso para mí me parece muy grave. A ver, ya querría responder un poco. Por supuesto que estoy de acuerdo en aquello de que no necesariamente unas elecciones que impliquen la no continuidad del gobierno que está manejando la paz, impliquen la ruptura del proceso. Por supuesto que no. Puede que lo dificulten porque un cambio de equipo sobre la marcha es costoso en términos sobre todo de confianza personal entre los negociadores y demás. Pero como han estado planteadas las cosas aquí en Colombia y sobre todo teniendo en cuenta que el candidato Zuluaga, por lo menos en un primer momento, fue tremendamente incisivo en términos de sugerir, por la dureza de las condiciones, por la dureza de los calificativos, que realmente estaba en plan de que se rompieran las negociaciones, a pesar de que no lo nombrara con esas palabras, era la implicación casi inevitable de lo que estaba en su discurso. Es por eso que en Colombia esto termina en términos tan disyuntivos. Y me pregunto si resulta creíble que ya en este momento, cuando sienten que están cerca de la posibilidad de acceder al poder, empiecen a matizar su discurso, aprovechen la posibilidad de esa negociación con Marta Lucía Ramírez para darle un giro parcial a su discurso. Yo querría creer... O sea, lo han dado el giro parcial, seamos muy claros. Aquí... Claro, pero y yo querría creer que están pensando con responsabilidad de Estado, pero no me acabo de convencer. Entre otras cosas, me preocupa que la historia de Uribe en relación con las FARC es la historia de un fracaso reiterado en esa relación, que las posibilidades de generar confianza con el nuevo gobierno sean muy pocas y que haya más oportunismo que realmente sensibilidad frente a la importancia del proceso en quienes están dando ese giro retórico para neutralizar, pienso yo, sobre todo, aquella parte muy importante del electorado que quiere a la paz pero que no quiere a Santos. Yo creo que a lo que le están apuntando es a erosionar pero no solamente a los amantes de la paz que no quieren a Santos. Más allá de cambios,
coyunturales, con el curso que va tomando la campaña, ellos van midiendo los candidatos, segmentos del electorado, en la medida en que vuelven de más reñida, hay segmentos más pequeños y más sensibles, digamos, a los cambios de actitud, entonces van echando mensajes, mandando mensajes a esos segmentos electorales, entonces van cambiando un poco, pero más allá de eso, me parece importante mirar un poco el contexto de las culturas políticas que están detrás de cada una de las estrategias y actitudes, tanto del santismo de una parte, con todo lo que lo apoya, y el uribismo de la otra parte. Hay toda una subcultura en uno y en el otro. No se trata solamente de cambios de retórica en un momento determinado, sino que en medio hay una división clara entre retóricas muy fuertes, digamos, muy repetitivas, que tienen que ver, en mi opinión, en el caso del uribismo, independientemente de que mañana diga que negocia, con animar y alentar una subcultura del enemigo, de construir la política se construye evidentemente para confrontar con otro, pues, alrededor del poder, pero cuando usted construye al otro como un enemigo, y la repetición constante del castrochavismo, del narcoterrorismo, del terrorismo, termina asociando a los otros, a los que no están de acuerdo conmigo, de alguna manera con los amigos del narcoterrorismo, con los amigos del castrochavismo, de manera que allí hay de por medio una confrontación de subculturas que no hay que olvidar en el momento en que se cambie episódicamente un discurso para ganar nuevos electores. Es muy difícil que vaya a haber, a no ser que haya volteretas estratégicas muy importantes, pero de por medio hay la construcción de la política. Yo creo que es lo que se enfrenta acá. El proceso de paz es muy importante, pero es el episodio superficial alrededor del cual se confrontan dos culturas, diría yo, una cultura más democrática, deliberativa, y una subcultura más de confrontación con el enemigo. Ricardo, pero yo creo que sí, hay culturas diferentes, pero también no hay que olvidar que las culturas cambian. O sea, hablando del enemigo, y no quiero extrapolar, pero ¿quién le estaba hablando de Venezuela como el enemigo número uno? Sí, el ministro de Defensa de Uribe, el segundo ministro de Defensa que era Santos. O sea, uno puede cambiar también. Obviamente que hay razones... pero eso es apostar a un cambio que es incierto. Sí, pero digamos que, o sea, yo no digo que en el país no haya diferencias de cultura entre algunos y otros, pero en política y de parte de algunos dirigentes, ahí no pondría tanto el elemento en cultura. Yo creo que, mira, perdón, yo creo que hay razones electorales, pero mi punto es que si el proceso va bien, ¿sí? Y como se dice, y pensamos que va bien, cualquier presidente, que sea Zuluaga o que sea Santos, si tiene la posibilidad de firmar la paz, va a intentar. La pregunta es, ¿qué van a hacer las FARC? Y ahí no sé. No, y la pero pregunta yo creo es que cuándo, Frederic. Eso puede suceder, pero eso no sucede inmediatamente. Tenga la seguridad de que eso no sucede inmediatamente. Eso puede suceder 2, 3, 4 años después, cuando se reacomoden otra vez las cargas. Pero inmediatamente es muy complicado pensar en una voltereta enorme de Uribe que diga, vamos a hacer ya la paz una vez gane las elecciones. Pues en 2010 no hubo no hubo un cambio de discurso. Pues no sé, a ver, yo te repito, yo querría creer que eso es una posibilidad, y me parece que así se puede hacer una política sensata, asumiendo que hacer la paz es una política de Estado, que las diferencias políticas entre quienes están compitiendo en último término no alteran ese horizonte, y que se trata de matices y de maneras diferentes de entender la esperanza de un resultado único. Soy a veces capaz de pensar que personas como Uribe puedan deponer sus rencores y que finalmente los pongan al servicio de algo que es todavía más fascinante para los políticos, como es el afán de gloria. No olvidemos que en este país se pasa a la historia cuando se hace la paz, y ese es el sueño de cualquier político. Espero que ese caramelo exista en la imaginación de todos y que confluya con ese deseo, pero sé que es una
política de pasiones la que se está haciendo en este momento, de sentimientos profundamente rencorosos. Mi punto Yo es quiero, más prosaico. pero No, puedo, solamente una- dale, pero es que quiero ayudarte con votar algo, dale, di y No, mi punto es más prosaico. La Rochefoucauld decía, la virtud no va muy lejos sin complicidad y la vanidad. Yo creo que cualquier presidente por vanidad, no necesariamente por cosas éticas, por vanidad y por quedar en la historia, si tiene la posibilidad, independientemente de la ética, de la ideología, va a intentar. Y así lo propuse yo también. Como dice el Fernando. profesor, ¿las FARC estarían dispuestas a darle el caramelito de la paz al uribismo? Me parece difícil. ¿Tiene bueno, mucha pero a ver, alternativa? quisiera plantear, digamos, en contexto internacional, ¿qué restricciones imponen o qué peso puede tener el ambiente externo, o sea, los actores externos sobre el próximo presidente para mantener el proceso de paz en marcha? Me pregunto, ¿Óscar Iván Zuluaga va a tener en el ambiente internacional total libertad para poder jugar a un rompimiento? Pregunta. Se los dejo en la mesa, nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos.